todas y a todos. Os imagino reunidos allá en Dueñas, quizás, probablemente no muchos por las restricciones. Pues es un placer estar con vosotros aún en la distancia. Tengo un recuerdo fantástico de las veces que he estado con vosotros. Sé que teníais muchas ganas de poder juntaros, aun con, bueno, pues las dificultades que estamos viviendo. Espero que estéis todos bien. Y bueno, vamos a pasar un ratito juntos aquí. Me pedía Rocío que os pudiera ofrecer algunas claves de lectura acompañado de algunos textos que os pudiera servir en la reflexión que estáis haciendo. He pensado que, bueno, pues la carta a los Gálatas, por algunas circunstancias que voy a explicar ahora mismo, podría ser una, una buena excusa, un buen modo de reflexionar sobre algunos de los problemas y de las dificultades que nos toca vivir en nuestro contexto. De modo que esa es la propuesta que os quería hacer, unas pistas de lectura de la carta a los Gálatas, de modo que, bueno, pues en este tiempo que vais a compartir juntos allí, pudierais acercaros a la carta con estas claves y quizás encontrar en ella, bueno, pues algunas claves que iluminen nuestro presente, que no deja de ser pues un reto, ¿no? Os comparto algunas diapositivas que utilizo pues, como guía de lo que quería deciros. La carta a los Gálatas, digo que me parece una reflexión, aun a pesar de que está escrita hace muchísimo tiempo, que tiene algunas claves muy actuales para entender y quizás para responder a algunos de los retos que estamos viviendo. Os lo planteaba de este modo, ¿no? La carta a los Gálatas como una reflexión sobre la marginalidad y la capacidad de lo marginal de tender puentes, de ofrecernos una reflexión, una mirada más allá de lo obvio, más allá de lecturas, pues quizás dualistas, o quizás muy maniqueas, en las que el otro y nosotros, lo bueno y lo malo, bueno, pues a veces se utilizan pues sin el suficiente criterio, ¿no? Creo que la carta a los Gálatas es una mirada muy aguda sobre estas posibilidades de lo marginal como, como liberación. Y esta es la mirada que os quiero plantear. Cuatro puntos o cuatro ideas, unas cuantas claves sobre el contexto de la carta que nos sitúe, y los puntos 2, 3 y 4 serán como claves de lectura de la carta, la experiencia, el escándalo y la libertad, como quizás tres claves que recorren la carta. Los dos primeros capítulos sobre la experiencia, los capítulos 3 y 4 sobre el escándalo de la cruz, y los capítulos 5 y 6 sobre la libertad. En cierto modo, este camino de libertad que propondría Pablo es el que pasa por el escándalo. No se puede alcanzar la libertad sin haber superado un cierto escándalo, un determinado escándalo, ¿no? Que es el que plantea en la carta y que os quiero presentar. La carta, como sabéis, solamente recojo un par de ideas que nos ayuden. Es una carta escrita por Pablo a unas comunidades que había fundado en unas circunstancias un tanto quizás precipitadas, lo dice ahí en el capítulo 4, una enfermedad, bueno, pues le da ocasión de pararse un tiempo mayor del que pensaba y crear un grupo pequeño probablemente de creyentes en Jesús, un grupo mixto en el que había pues judeos y gentiles, dos mundos tan separados como probablemente pues existe también en nuestro presente, ¿no? Esta tendencia que tenemos a crear fronteras y a separar pueblos, culturas, religiones o clases de personas, ¿no? Los judeos y los gentiles me parece que son para nosotros hoy una magnífica metáfora de las dificultades que siempre tenemos de entendernos los diferentes, los retos y también las posibilidades. Bueno, pues Pablo creó en un inicio unas comunidades mixtas
con un cierto nivel de encuentro y de aceptación. Pero esa propuesta que se hizo realidad, en cierto modo, de crear unas comunidades mixtas, fue muy mal vista por otros creyentes en Jesús que, bueno, pues tenían otra visión, no es necesario juzgar, tenían otra visión desde su fe en Jesús. Para aquellos agitadores, les va a llamar Pablo, que quieren convertir a los gentiles en judeos a través de la circuncisión, es decir, que sean todos iguales. Desde su punto de vista, bueno, pues la propuesta de Pablo era una alteración de esa realidad. El mundo había sido creado por Dios dividido. Esta era la visión tradicional religiosa, ¿no? Había creado un mundo dividido, separado. Lo que plantea Pablo es una alteración de esa creación, una alteración que no se entiende ni siquiera desde la fe en Jesús de estos que Pablo va a llamar agitadores. La propuesta de circuncidar a los gentiles, desde nuestra lectura actualizada, es ese intento de hacer al otro igual que yo. De modo que no cabe que, que no cabe una convivencia de los diferentes a no ser si el otro acepta mis planteamientos que yo, porque los míos son los que prevalecen, los hegemónicos en el lugar donde vivo, ¿no? La diferencia no tiene cabida. La llegada del otro exige, desde esta perspectiva que Pablo va a criticar, exige la aceptación de mi modo de entender la vida, de mi cosmovisión, de mis valores, de mi cultura, de mis tradiciones. De modo que esa circuncisión garantizaba para estos agitadores la continuidad y la identidad del grupo, del grupo receptor, del grupo que mantiene una continuidad. Nada debe cambiar. La llegada de otros debe ser siempre una incorporación y una aceptación de las propias tradiciones sin que nada cambie. Es un modo de protegerse del diferente, queriendo así o pretendiendo así proteger la propia identidad. A mí me parece que esta situación pues es muy actual, ¿no? Y que en muchos ámbitos, no solo eclesial, también político, también cultural, económico, religioso, vivimos una situación semejante. Los movimientos de masas y la globalización, en cierto modo, ha creado pues esta presencia de cualquier cultura, cualquier religión, cualquier modo de vida en otros lugares donde no estaba presente, y la tendencia inicial a protegernos. Desde la fe incluso, pues también se quiere justificar esto, como ocurría en Galacia. Son dos posturas diferentes que Pablo quiere enfrentar. Y las enfrenta en la carta, y esto es lo que os planteo como clave de lectura para que podáis volver sobre la carta, leerla una vez más y, bueno, pues quizás pueda ayudar a descubrir alguna clave para leer esta situación presente. Pablo ofrece un camino para justificar por qué le parece que el gentil debe seguir siendo gentil mientras cree en Jesús. ¿Por qué no se debe hacer al otro que asuma mi propia visión del mundo, mis presupuestos, mis tradiciones, para que mi modo de ver la vida y mi tradición permanezca? La propuesta de Pablo va a ser que el único modo de sobrevivir una cultura es adaptándose, incorporando la novedad del otro. Pero para hacerlo tiene que recorrer un camino. Y lo va a hacer en tres partes. La primera es la de la experiencia. Pablo recurre a su propia experiencia, que es exactamente esta. Él parte de una postura muy tradicional, en la que él se había distinguido, lo dice ahí al comienzo del capítulo 1, el versículos 13 y 14, él se había distinguido por ser un celoso defensor de las tradiciones de los padres, exagerado, dice incluso. Él tiene experiencia propia de que su modo de entender la fe judea, en la que él vive y la que va a seguir viviendo siempre, pasaba a través de la defensa férrea de las tradiciones, incluso a través de la agresión
a aquellos que planteaban cualquier alternativa o cualquier novedad. Esto es lo que distinguía su modo de entender el judaísmo, esta defensa férrea de las tradiciones. Hubo una experiencia, dice Pablo, que lo cambió todo. No me quiero detener ahora tanto en la explicación de la experiencia, que apenas la presenta Pablo en algunas cartas, sino sobre todo en las consecuencias. Cómo Pablo describe lo que para él fue esta experiencia, ¿no? Dice que la revelación de que aquel crucificado era el Hijo de Dios lo cambió todo. La, la convicción, la experiencia de que aquel crucificado y por lo tanto maldito según sus propias tradiciones era el que Dios reconocía como hijo, le obligó a cambiar toda su perspectiva vital. Pablo no dejó de ser judeo y me parece que esto es importante para entender la hondura de su cambio. No dejó de ser judeo, dejó de ser celoso defensor de las tradiciones de los padres. Y dejando este celo, este deseo de protección celosa y exagerada de las tradiciones, fue, dice, más judeo. Abandonando ese celo, logró ser más radicalmente judeo, más libremente judeo. Y esto lo hizo volcándose en los otros. Este fue el gran cambio. Había estado volcado hacia los judíos en la defensa de las propias tradiciones y hasta en el ataque violento contra aquellos judíos que alteraban las propias tradiciones, y ahora se va a volcar en ofrecer una buena noticia a los de fuera, a los otros. Y para esto, para Pablo era fundamental que la buena noticia anunciada a los otros fuese respetando su diferencia. Por eso su obsesión, porque no tiene otra palabra, es una obsesión, el que los gentiles no se circunciden. No era una cuestión únicamente práctica, no era un respeto pues de su propia cultura, era la declaración de que esta novedad pasaba por el reconocimiento del otro siendo diferente. Si se circuncidaba al gentil, dejaba de ser gentil y se le hacía judeo, se le hacía igual que yo, nada cambiaba en realidad. Pablo no quería hacer de los otros unos como yo, no quería hacer de los gentiles judeos. Querían vivir un proyecto en el que verse como iguales siendo diferentes. Y me parece que esta es una intuición verdaderamente original por parte de Pablo. Y que esta visión, este proyecto, esta ilusión de verse como iguales siendo diferentes, en realidad transforma a ambos. Ya no van a ser lo mismo los judíos y los gentiles, que se reconocen como iguales siendo diversos, porque a los judíos les va a obligar a un cierto nivel de impureza según las tradiciones antiguas, pero también a los gentiles les va a dar una esperanza que no tenían en sus circunstancias antiguas. Judíos y gentiles van a verse transformados por la aceptación de este proyecto de verse como iguales siendo diferentes. Las mayores resistencias que va a tener esta mirada, Pablo las va a encontrar dentro de los seguidores de Jesús, no entre los judíos no creyentes en Jesús, curiosamente, sino entre otros creyentes en Jesús, como los de Jerusalén, tal como aparecen en la carta. Y ahí es donde va a utilizar el argumento fundamental del escándalo de la cruz, para convencer a sus colegas creyentes en Jesús de que esta visión, el reconocer al otro en su diferencia como igual que yo, sin pretender que lo sea, que sea igual que yo, era la consecuencia fundamental de la cruz. Y para ello recurre a esta experiencia que él había de algún modo experimentado de lo que suponía la cruz, pero probablemente también a la experiencia de los otros, a la experiencia de otros creyentes en Jesús, a los cuales la cruz también les había supuesto una verdadera transformación, una experiencia de cambio transformadora. Dice ahí en el capítulo 2 al final
esa expresión de Pablo: con el Mesías estoy crucificado, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí, esta vida la vivo en la confianza de Jesús. Bueno, esta experiencia central de la cruz es a la que apela Pablo y la formula de este modo, ¿no? Es la confianza que Jesús mostró en la cruz ante Dios. La confianza que aquel crucificado mostró en un camino que le llevaba a una entrega terrible, a una entrega de la vida total, pero que abría una puerta. Es decir, Pablo descubre en esa vida de Jesús, que acaba en la cruz, una vida confiada. Por eso la cruz al final tiene tanto peso para Pablo, porque es la revelación de que ese final revela una confianza absoluta en que Dios no le va a librar de ese final, sino que va a acoger ese final y le va a dar un sentido, le va a dar una proyección. Pablo expresa esto a sus colegas judeos como él a través de esta idea de que la cruz es el reconocimiento de un maldito como hijo. Él apela ahí en el capítulo 3, en el versículo 13, a la maldición que en el Deuteronomio se recordaba para todo colgado y para todo crucificado en este tiempo. Todo crucificado es un maldito de Dios, luego no podía ser Mesías, no podía tener esa muerte un significado teológico. El aceptar de algún modo gratuitamente esa experiencia que le obligó a entender que aquel maldito era hijo de Dios, le reveló que Dios funciona de este modo, que hace hijos a los malditos, que aquel maldito, según la ley, Dios lo había considerado hijo. Si esto era verdad, y Pablo no solo no tenía duda, sino que era la verdad más radical en su vida a partir de ese momento, es que no cabe otro camino sino confiar en que Dios es así, que Dios actúa de este modo, reconociendo como hijos a los que, según su lectura tradicional, según su perspectiva religiosa tradicional, había que considerar malditos, excluidos, había que dejar fuera. Solo había que confiar en Jesús. Esta era la propuesta que Pablo entiende y que hace a sus colegas. Dios no libró a Jesús de la cruz. Podría haberlo hecho, es su argumento, pero no lo hace. Ni siquiera hace a Jesús legal, no lo purifica del escándalo de la cruz, de la impureza de esta muerte vergonzosa y humillante. Dios está en toda la vida de Jesús y especialmente en la muerte en silencio, acoge en silencio. Lo acoge a Jesús en su maldición, según la ley, en su ilegalidad. Dios dignifica al que Pablo, al que todo judeo consideraba indigno. Esta experiencia que en su propia vida descubre que aquel al que consideraba maldito es en realidad el Hijo, lo va a experimentar Pablo de un modo muy personal. Él dice que él se consideraba a sí mismo también un transgresor, un impuro, un tipo despreciable porque era incapaz de cumplir la ley. Y que es en esa experiencia de desprecio a sí mismo donde él se descubre amado. Es la misma experiencia que él plantea en la cruz. Dios hace así, Dios actúa así. Los otros, por tanto, los gentiles en este caso, pero los otros en general, pueden ser signo de la acción de Dios en Jesús. El modo como miramos, como tratamos a los otros, a los diferentes, a los que consideramos que no lo merecen, ese modo es donde nos jugamos no solo nuestra fe, sino nuestra acogida de la propuesta de Dios y también nuestra acogida de la propuesta de Dios para cada uno de nosotros, ¿no? La tercera parte de la carta es una propuesta de libertad. Una propuesta de libertad que comienza con esa frase rotunda, ¿no?, del comienzo del capítulo 5. Dice: para ser libres nos ha liberado el Mesías. Esta experiencia de la cruz
tiene un objetivo, dice Pablo, y es el objetivo de la libertad. La libertad, Pablo la va a concretar en la libertad de la ley, pero quizás la podríamos expresar también nosotros de otro modo, es la libertad respecto a determinado modo de entendernos a nosotros mismos, a determinado modo de entender a los otros, a determinado modo de entender el mundo, a determinado modo de entender los méritos y quizás también nuestra valoración, ¿no? Es la libertad respecto de creerme a mí mm, capaz de ser valorado por mis propios méritos. La libertad de esa lógica del mérito o del fracaso. Porque si en el fracaso de la cruz Dios ha acogido a Jesús y lo ha hecho hijo siendo fracasado, maldito, esa es la mejor prueba de que a Dios esta lógica del mérito o del fracaso no le funciona, no le sirve. Dios acoge tanto al que se esfuerza como al que no se esfuerza. Y la aceptación de esta lógica es fundamental para la idea de la gratuidad que está aquí detrás, que es la de la gracia, ¿no? Descubrir a Dios es la propuesta de Pablo, tanto en la ineptitud y en el fracaso, como en el éxito y en el esfuerzo. En ambas circunstancias es en las que uno debe aprender a descubrir a Dios, no solamente en aquellas circunstancias en las que uno ha hecho el esfuerzo por el éxito, el esfuerzo personal por lograr aquello que quiere, el esfuerzo religioso. Dios no solo acoge a los religiosos cumplidores, a los que trabajan y lo hacen bien, también lo hace sorprendente y paradójicamente a los que fracasan, y especialmente a los fracasados y a los inútiles. Y la aceptación de esta segunda parte es la más difícil, y es la prueba de que uno es capaz de acoger esta propuesta de gracia, esta propuesta de gratuidad. Esto es a lo que insiste Pablo. Si somos capaces de en una asamblea, en una comunidad, acoger al que consideramos fracasado, al que consideramos que no tiene mérito, al que consideramos que no lo merece, hemos sido liberados de esa esclavitud de la ley, de la esclavitud de creerme mejor por el esfuerzo o por el mérito de haber logrado algo que el otro no ha logrado. Pues esta es la propuesta que os hago para que quizás sería lo más interesante que en vuestra lectura de la carta a los Gálatas pudierais encontrar, bueno, pues alguna de estas claves que sirvieran para entender y abordar pues tantos retos como tenemos, ¿no? Los otros, los gentiles en aquel tiempo hoy tienen muchos rostros. Esos otros son hoy extranjeros, son hoy miembros de otras culturas, pero son también aquellos a los que consideramos pues inmerecedores de lo que tienen, ¿no? O que incluso, bueno, pues no se esfuerzan lo que yo creo que me esfuerzo yo, ¿no? Que es una lógica que desgraciadamente pues nos pesa mucho, ¿no? Y tendemos a defendernos creando fronteras y excluyendo. La lógica de las fronteras funciona desde entonces y funciona ahora. Pero la propuesta de Pablo en la carta a los Gálatas es esta, descubrir que el Dios de Jesús está en las fronteras. Está en esos lugares ambiguos, fronterizos, en los que se me ofrece la posibilidad de reconocer al trabajador de última hora, como es la propuesta de la parábola mateana del capítulo 20, reconocer al trabajador de última hora tan merecedor como el de primera hora, ¿no? Esa es una prueba de gratuidad muy difícil de superar, pero es a la que se refiere Pablo en la carta a los Gálatas. Es esta propuesta de liberar de la tentación de creerme mejor. Y quien mejor me puede ayudar para este ejercicio de liberación es el otro, es aquel al que considero pues inmerecedor de eso, ¿no? Dios en estas fronteras, en estos lugares ambiguos,
es en los que se ofrece como una propuesta de libertad. Hay que, pues, ir a estos lugares de frontera, ¿no? Bueno, pues lo dejo aquí. Ojalá que os sirva esta reflexión. Hubiera sido precioso haber compartido algún tiempo con vosotros. Bueno, pues lo hacemos a través de la pantalla. Espero que paséis unos días estupendos y ya estáis en enero, pues feliz año, que os vaya muy bien. Os mando un fuerte abrazo a todos. Un gusto. Adiós.